Vamos a ver el cáncer de células escamosas cuando estamos viendo cáncer de pulmón. Entonces, un carcinoma de células escamosas pertenece a un cáncer de células no pequeñas. Y en el video anterior vimos que el cáncer de pulmón lo dividimos en cáncer de células pequeñas y cáncer de células no pequeñas. Si tenemos un cáncer de células escamosas del pulmón, esto va a ser un cáncer de células no pequeñas. Y esto se va a presentar como células que tienen puentes intercelulares, y también estas células producen perlas de queratina, Entonces, más o menos vamos a tener las células, digamos, bueno, las voy a poner redondas. Así van a estar las células. Estas van a ser las células y vamos a encontrar perlas de queratina. Las perlas de queratina se ven como rosa, morado más o menos. Entonces, digamos, a ver si este color sirve. Vamos a tener perlas de queratina. Esta es una perla de queratina, digamos, aquí hay otra perla de queratina. Esta es otra perla de queratina. Vamos a tener así perlas de queratina. Y vamos a tener puentes intercelulares. Vamos a ver una línea distintiva entre las células. Estos que estoy poniendo aquí, estos son puentes intercelulares. Entonces, estos son los puentes intercelulares y estas son las perlas de queratina. Y esto es lo que vamos a encontrar si hacemos una biopsia. Si hacemos una tinción, una inmunohistoquímica, en la inmunohistoquímica vamos a ver que las células tumorales, las células escamosas, van a expresan una molécula que se llama P40. Entonces las células tumorales, pues obviamente como su nombre lo dice, son células escamosas, son una célula como así. Y estas células expresan el P40. Aquí las células las puse como redondas, pero son así, son como células escamosas. Y esto se va a presentar clásicamente en hombres fumadores. Los pacientes que fuman, especialmente estos hombres, desarrollan este tipo de cáncer. Este tipo de cáncer, el cáncer de células escamosas, es el cáncer más común en pacientes que fuman. Y pues obviamente, ¿cómo es que tenemos células escamosas aquí en el pulmón? Sí, recordemos que el epitelio bronquial es un epitelio de células columnares. Entonces, aquí está la tráquea, bronquio primero izquierdo, bronquio primero derecho. Aquí el epitelio que tenemos son células columnares que tienen cilios. Esas son las células, las voy a poner aquí afuera. Las células que tenemos en el tracto respiratorio son células así, columnares, con cilios, las voy a poner más grandes. Son células así, columnares. Esas son las células que encontramos en el tracto respiratorio. Células así, columnares. ¿Cómo pasamos de tener este tipo de células a tener este tipo de células escamosas? Va a ser por la metaplasia de fumar. Ya vimos en videos anteriores que la metaplasia es el cambio de un tipo de tejido a otro tipo de tejido. Aquí digamos a otro tipo de epitelio. Entonces, si tenemos una metaplasia porque el paciente fuma, un paciente normal en su tracto respiratorio tiene células columnares aquí en el epitelio bronquial. Pero si el paciente tiene metaplasia porque fuma, si el paciente fuma, todas las partículas que inhala van dañando a estas células y esas células no son aptas para lidiar con el humo del cigarro. Y entonces vamos a tener un cambio de epitelio. En lugar de tener células columnares, vamos a tener células escamosas. Entonces, en lugar de que el epitelio de una persona que fuma sea el epitelio normal de células columnares, vamos a tener un epitelio de células escamosas. Ahora estas van a ser las células escamosas. Y ahora podemos desarrollar un cáncer de estas células escamosas, que es el cáncer de células escamosas. Entonces, así es como una persona puede desarrollar cáncer de células escamosas. Ahora vamos a ver en dónde se encuentra el tumor. Entonces, el tumor se va a encontrar en el centro del pulmón. Digamos, aquí están los bronquios, aquí va el pulmón izquierdo, aquí va el pulmón derecho. Vamos a encontrar el cáncer, digamos, aquí, en la parte central del pulmón. Y una cosa característica es que estas células tumorales, estas células escamosas, producen una hormona. Y esa hormona va a ser parathyroid related peptide. Péptido se llama
péptido relacionado a la paratormona. Péptido relacionado a la paratormona o PTHRP. Este péptido, el péptido relacionado a la paratormona, es un péptido secretado o digamos liberado por las células escamosas. Estas células tumorales producen este péptido, el PTHRP, Parathyroid Related Peptide, el péptido relacionado a la paratormona. Y como su nombre lo dice, es un péptido relacionado a la paratormona. ¿Qué es lo que hace la paratormona? La paratormona promueve la reabsorción de calcio. Y el péptido relacionado a la paratormona pues va a ser algo similar, o sea, va a coadyuvar a la reabsorción de calcio. Entonces, si estos pacientes tienen células que producen altas concentraciones del péptido relacionado a la paratormona, vamos a reabsorber mucho calcio y entonces el paciente se va a presentar con hipercalcemia. Entonces va a ser un paciente, digamos, voy a poner el caso clásico, es un paciente fumador, hombre, que viene porque tiene pérdida de peso, hacemos una radiografía, encontramos una masa grande especulada en el centro del pulmón, hacemos una biopsia, encontramos células escamosas que contienen perlas de queratina y tenemos puentes intercelulares y tenemos altas concentraciones de calcio. Le hicimos estudios de laboratorio al paciente y encontramos hipercalcemia. ¿Por qué tenemos hipercalcemia? Porque las células producen el péptido relacionado a la paratormona. Entonces, este es un tumor, el tumor de células escamosas de pulmón va a ser un cáncer de células no pequeñas, Si tenemos un paciente que tiene cáncer de células no pequeñas del pulmón, más o menos como el 30% van a ser por células escamosas. De los pacientes que tienen cáncer de células no pequeñas, el 30% más o menos va a ser por células escamosas. Esas células, como su nombre lo dice, son células escamosas y bueno, la razón por la cual vamos a tener células escamosas es porque hubo una metaplasia. En lugar de que el epitelio bronquial del paciente fueran células columnares, como el paciente se expuso al humo del cigarro por estar fumando, sus células, en lugar de ser células columnares, su epitelio cambió ahora a ser unas células escamosas. Y ahora estas células escamosas pueden ser malignas, pueden desarrollar cáncer. Y ahora vamos a tener cáncer de este nuevo epitelio que son células escamosas. Y esas células escamosas producen el péptido relacionado a la paratormona. Péptido relacionado a la paratormona promueve la reabsorción de calcio y entonces el paciente viene con hipercalcemia. Si hacemos una biopsia, vamos a encontrar células escamosas. Células escamosas son más así. Células escamosas con puentes intercelulares, o sea, puentes entre una célula y otra, intercelulares, con perlas de queratina. Estas son las perlas de queratina. Y esto lo vamos a encontrar en una biopsia. Aparte, si hacemos una inmunohistoquímica, podemos encontrar que las células expresan el P40. Y como ya sabemos, la mnemotecnia famosa de las S. Entonces, si el tumor empieza con S, se asocia a que el paciente fume, que sea hombre y que se encuentre en el centro del pulmón. Esto es tumor de células escamosas en inglés. Se llama squamous cell carcinoma. Entonces empieza con S, se va a encontrar en el centro del pulmón, porque S suena pues como la C del centro del pulmón suena como una S. Entonces nos lo aprendemos con las S. Carcinoma de células escamosas se encuentran en el centro del pulmón. Se asocia a que el paciente fume. Fumar en inglés es smoke, que empieza con S. Y se asocia a que se presenta más en los hombres. Entonces, un tumor de células escamosas se va a presentar, o es el tipo de cáncer más común en las personas que fuman, especialmente si son hombres. Vamos a encontrar células que expresan P40, que es una proteína, y vamos a tener perlas de queratina con puentes intercelulares, y estas células producen el péptido relacionado a la paratormona que promueve la hipercalcemia, y ahí se van a presentar los pacientes. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos e ingenieros.